Empezamos con esta presentación sobre las NIAs, como aquí podemos ver, de esta materia, normas y procedimientos de auditoría. Vamos a hablar de todas las normas que vimos a lo largo del parcial. Empezamos con la norma número 100, que se titula Asuntos Introductorios. Tiene dos NIAs muy relevantes que se aparecen en el portal porque anteriormente había otras, pero se derogaron con el tiempo, se fueron actualizando con los boletines. Con la NIA número 100 menciona que se establecen los contratos de aseguramiento, como lo dice su nombre. Se establecen las definiciones clave y los conceptos fundamentales que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer este tipo de contratos, las responsabilidades que tiene el auditor y los usuarios de informes de aseguramiento y la naturaleza y evidencia del aseguramiento. Aquí ejemplifico con este ejemplo sobre que en un contrato de aseguramiento puede incluir la auditoría de estados financieros de una entidad donde el auditor proporciona una opinión sobre la razonabilidad de estos estados financieros. Y continuamos con el marco conceptual de las normas internacionales de auditoría. Esto es muy importante porque en cada una de las normas, tanto como las normas de información financiera, viene su marco conceptual que más que nada incluye los principios fundamentales y de las definiciones esenciales que guían a la elaboración y aplicación de estas normas. Por eso es que en cada norma hay una importancia en el marco conceptual. Por ejemplo, con esta base teórica para así se pueda comprender la naturaleza y el propósito de las auditorías, asegurando que haya coherencia y la integridad en la formulación y también en la aplicación de estas normas específicas. Más que nada para que haya una base con la cual se pueda decir es que hay que seguir a tal ciertas normas para la elaboración de ciertos estados financieros o diferentes eh, cosas que incluyen las NIAs. Continuamos con la NIA 200 que menciona las responsabilidades. Vienen dos dispositivas. Empezamos con la NIA 200 que habla de los objetivos y principios generales que rigen una auditoría de estados financieros. Esta norma establece los principios generales y los objetivos que guían a los auditores a realizar una auditoría de estados financieros. Más que nada aquí establece los objetivos claves de la auditoría, como el de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores materiales. Aquí esta NIA lo que hace es que, por así decirlo, obliga a que esté correcto los estados financieros, que no tenga errores materiales, que estén bien hechos. Y continuamos con la NIA 210 y la 220, que la 210 habla de los términos de trabajo de auditoría. Aquí, antes de comenzar una auditoría, el auditor y la entidad acuerdan formalmente los términos del trabajo, incluyendo los alcances específicos y las responsabilidades mutuas, con el fin de que, pues, se pueda decir hasta qué punto se va a realizar la auditoría, hasta qué y qué responsabilidades tienen ambos para que en el momento en un momento, pues, no se exija más o se entregue menos de lo que se haya acordado. Y la 220 pues, establece las políticas y procedimientos para revisar y supervisar el trabajo de los auditores, más que nada para que la calidad del auditor no, no sea menos, que garantice que el trabajo de la auditoría cumpla con las normas profesionales y éticas, más que nada las éticas porque un auditor tiene fe pública, entonces tiene que cumplir con ella, tiene que realizar un buen trabajo, ya que al ser auditor tiene una responsabilidad con la auditoría y con la sociedad de hacerlo correctamente, tanto como el notario lo puede llegar a tener. Continuamos con la NIA 200 igualmente, 230 habla de la documentación. Menciona la necesidad de documentar adecuadamente el trabajo del auditor para que sí se pueda respaldar sus hallazgos y conclusiones, más que nada para que a la hora de realizar el trabajo se organice de buena manera lo que realizó el auditor, que no haya ningún problema, porque si no se lleva una correcta administración puede causar problemas en un futuro, puede provocar problemas con la entidad o con la empresa que se le contrató o que el auditor haciendo el trabajo, que no haya problemas. Continuamos con la 240 que habla de la responsabilidad del auditor de considerar el fraude y error en una auditoría de estados financieros. Aquí el auditor evaluó la posibilidad de fraude de la entidad y desarrolla procedimientos de auditoría específicos para abordar este riesgo con el fin de que, si lo hay, pues tiene que mencionarlo, no se lo puede guardar porque puede suceder de que la entidad en cuestión lo soborne o de alguna manera haga que no mencione sus fraudes. Y con esta NIA, pues se le obliga al auditor a cumplir correctamente con su función y mencione si hay un fraude, un error en los estados financieros. La 250
Evalúa si la entidad auditada cumple con las leyes y regulaciones aplicables y si encuentra indicios de incumplimientos. Aquí más que nada menciona lo que tiene que cumplir el auditor. Tiene que decir si está en el margen, si está en lo correcto la entidad o la empresa, y también la manera de cómo informar a la administración, en algunos casos a las autoridades competentes, para que si encuentra algo que no esté en orden, pueda decir, no, hay que llevarlo con las autoridades competentes, puede ser con el SAT o con cualquier otra secretaría u organización que se encargue de estos casos. Y también la 260, que comunicaciones de centros de auditoría con los encargados del mando. Se comunica regularmente con la administración sobre hallazgos clave y asuntos relevantes que puedan afectar la presentación de estos estados financieros. Aquí se centra más que en la necesidad del auditor que comunique de manera efectiva a la administración cuando sea apropiado. A los encargados, más que nada, a las personas que están hasta arriba, y que sea de acuerdo con la necesidad de que haya algún error o que haya un hallazgo clave, que tenga que comunicar correctamente con las personas a cargo o con las que se tiene que comunicar. La 300, que es la de la planeación. Aquí esta norma establece la importancia fundamental de la planificación en el proceso de auditoría, menciona qué pasos a seguir, qué orientación hay que llevar. Aquí de ejemplo puse de que antes de comenzar la auditoría de una empresa, el auditor lleva a cabo una planificación detallada que incluye la evaluación de riesgo, la identificación de áreas clave y la determinación de los procedimientos de auditoría necesarios. Aquí es más que nada para llevar un orden, para llevar un plan correcto, como dice su nombre, planificación, para que no haya ningún error, para que digan en este paso hay que la evaluación de riesgo, la identificación de áreas clave, cuáles son los pasos a seguir. Y la norma 310, conocimiento del negocio. Aquí este auditor en cuestión estudia la industria en la que opera la entidad, evalúa su estrategia empresarial y comprende los factores económicos y regulatorios que pueden afectar su desempeño. Por ejemplo, si va a hacer una auditoría de una panadería, pues no va a llevar el mismo proceso que llevaría con otra empresa que se dedique, no sé, que sea mecánico o que venda productos variados o celulares, que lleve pues un orden más que nada, porque obviamente no va a tener los mismos números o los mismos factores económicos una panadería que una empresa que se dedique a hacer softwares o a venta de celulares. Obviamente van a haber números distintos, no va a tener números iguales, y esto sí es importante para que en dado caso que sea el caso haya fraude y así pueda notificarse con antelación o con mayor efectividad. La 320, la importancia relativa de la auditoría. Aquí el auditor identifica y prioriza las áreas de los estados financieros que tienen impacto más significativo y asigna recursos en consecuencia, centrándose en aquellas que tienen mayor importancia relativa para la presentación fin de los estados financieros. Aquí más que nada el auditor menciona cuáles son las áreas más importantes de los estados financieros y cuáles pueden tener un impacto más significativo. Obviamente se enfocará en lo más importante, no va a irse a los detalles que no tienen tanta importancia como los puede ser otros en los estados financieros, y los que pueden tener más relevancia y los que pueden ser más importantes para la presentación de estos estados financieros y la revisión de estos mismos. 400, el control interno. Como sabemos, el control interno se menciona llevar un orden dentro de la empresa, que no haya ningún error. La 400 se centra en la importancia de que el autor evalúe y comprenda los riesgos significativos asociados con los estados financieros de la entidad auditada. Destaca la necesidad de evaluar la efectividad del control interno de la entidad como parte integral de la planificación y ejecución de la auditoría, pues toma en cuenta el control interno, toma en cuenta que todo esté en orden, aunque la importancia de la norma 400 es que el auditor comprenda los riesgos significativos asociados con los estados financieros de la entidad auditada. Y en resumen, estas normas están dentro de la sección de control interno, ofrecen orientación sobre la evaluación de riesgos, el control interno, la auditoría en entorno de sistemas de información computarizados y consideraciones específicas relacionadas con la externalización de servicios por parte de la entidad auditada. Eso es lo más importante de estas normas. Como lo bien dice su nombre, se relaciona con el control interno, también en la auditoría, no emite sistemas de información computarizados. Aquí está más enfocada en la información computarizada, va a tomar más enfoque en eso. Y pues estas dos normas que se mencionan son más específicas. Esta habla de computarización y la otra habla de entidades que usan organizaciones de servicio. Aquí son diferentes. Aquí mencionan
cómo se aplican dependiendo de la entidad. Y más que nada, las 400 habla del control interno, de la importancia que hay que tomar en cuenta, de cómo evaluar los riesgos que tengan que ver con la entidad auditada. La 500, que es la evidencia de auditoría, establece la necesidad de que el auditor obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada para respaldar sus conclusiones, que tenga suficiente información para decir, oye, por esto estoy poniendo esta información, porque aquí en este estado financiero menciona esto. Obviamente, en todo trabajo hay que tener evidencia, hay que tener respaldado nuestro punto de vista como auditor, nuestra conclusión, ya que sin la información de respaldo, pues no es posible poder tomar en cuenta, no es posible tener una veracidad, algo que te respalde, vaya. La 501 habla de evidencia de auditoría. Esta norma pues proporciona directrices adicionales sobre la obtención de la evidencia en áreas específicas de los estados financieros, reconociendo la diversidad de las partidas contables y necesidad de enfoques diferenciados. Aquí pues más que nada menciona que hay que seguir para la obtención de la evidencia en áreas específicas. Obviamente si estás mencionando sobre algo específico, pues ocupas de esa área específica la evidencia. Y a lo largo de esta norma, pues menciona más que nada la evidencia. Por ejemplo, aquí en confirmaciones externas. Esta es como enfocada en la obtención de confirmaciones directas de terceros, obviamente de personas que no están tal cual en la entidad muy involucrados, pero sí que la importancia de tener la comunicación con partes externas, ya sean de saldos o de transacciones, tener la evidencia adicional para que tengamos la veracidad de la comprobación para tener la razón en lo que estamos concluyendo en nuestra auditoría. Y luego la 520 habla de los procedimientos analíticos, la 530 habla de muestreo de la auditoría y otros procedimientos de pruebas selectivas. Y la 540 habla de la auditoría de estimaciones contables. Aquí esta se centra en la auditoría de las estimaciones contables, teniendo la necesidad de una comprensión sólida de los procesos de estimación y la obtención de evidencia suficiente sobre la razonabilidad de las estimaciones. Aquí menciona más que nada la estimación contable, la necesidad de tener una comprensión sólida de los procesos de estimación, tener una base firme. Y por ejemplo, aquí ejemplifiqué con que la auditoría de una empresa que realiza estimaciones para la apreciación de sus activos, el auditor podría revisar los métodos utilizados y compararlos con las mejores prácticas contables. Aquí, por ejemplo, cuando se está haciendo el cálculo de la apreciación para revisar los métodos que se utilizaron, pues se compara con las mejores prácticas contables, hacer diferentes pruebas para confirmar de lo que se está haciendo esté correcto, porque como lo mencionamos a lo largo de esta NIA, pues es evidenciar, tener una base firme, una comprobación de poder decir está correcto, está bien realizado. Y pues aquí a la hora de hacer una depreciación, pues es necesario estar asegurándose que sí esté correcto. La 550, las partes relacionadas, está más que nada aborda las transacciones y los saldos relacionados con partes vinculadas, requiriendo una evaluación exhaustiva de la naturaleza de las relaciones. Aquí, por ejemplo, pues este ejemplo más, para hacerlo más exacto, está NIA. En una entidad donde el director financiero tiene una relación familiar con el proveedor clave, el auditor debería examinar detenidamente las transacciones entre la empresa y ese proveedor, tener una seguridad de que está haciéndose correctamente, ya que al ser familiar, pues es más sencillo hacer operaciones no muy buenas, no muy correctas dentro de lo correcto, de lo establecido, de las leyes. Y pues aquí sí tiene que ser lo más, como lo dice el ejemplo, detenidamente, más exhaustivo, un poquito más de enfoque en esto, porque como dije, al ser familiar es más sencillo hacer actos ilícitos y que no haya prueba de esto. La 570, la negocio en marcha. Se centra en la evaluación de la capacidad de la entidad auditada para continuar sus operaciones en el futuro previsible. Como lo dice negocio en marcha, pues al ver a futuro si la empresa puede afrontar sus deudas, sus diferentes eh, pagos a futuro, ver si la empresa es sostenible, ver los planes de la empresa para mejorar su situación financiera y la evidencia de apoyo a la viabilidad de estos planes, ver si tiene liquidez, ver si tiene futuro esta empresa. Y la 580 habla de las representaciones de la administración. El auditar los estados financieros, el auditor puede solicitar una representación de la administración que todos los activos y pasivos significativos han sido revelados. Aquí más que nada para la obtención de representaciones escritas de la administración sobre asuntos significativos, para tener una base sólida, como dijimos. En esta NIA recalca mucho la evidencia.
para que a la hora de hacer una auditoría, pues sí hay que tener una base, algo con lo que poder defenderse y decir, ok, aquí concluyo que esto es por esto y porque tengo esta representación escrita, aquí puedo decir que esto es por esto y esto se basa en esto. Es más que nada esta NIA para asegurarse de que el auditor cumpla correctamente con su función al auditar los estados financieros. Continuamos con la NIA 600, uso del trabajo de otros. Aquí esta norma establece la guía para el auditor principal que utiliza el trabajo de otro auditor, destacando la importancia de comunicación efectiva y la necesidad de evaluar la competencia objetiva del otro objetividad del otro auditor. Por ejemplo, si es una auditoría conjunta de una empresa con operaciones internacionales, el auditor principal podría utilizar el trabajo de otros auditores, de unos auditores locales, para examinar las operaciones en sus respectivos países, con el fin de saber cómo, esta niña más que nada es para cómo coordinar y cómo evaluar el trabajo de estos auditores locales. Por ejemplo, si se está haciendo una auditoría internacional de cualquier empresa en cuestión, pues el auditor principal puede pedir el trabajo de otros auditores y tomar en cuenta si una empresa internacional está trabajando conjuntamente con otras empresas, pues el auditor principal puede decirle a los otros auditores que si le pueden proporcionar su auditoría para así poder tomar en cuenta a la hora de hacer la auditoría en general, poder ver sus opiniones, ver sus conclusiones y ver lo que se dictaminó en ese tiempo. También tiene que tomar en cuenta qué objetividad tenían los demás auditores locales. La 610, la consideración del trabajo de auditoría interna. Pues aquí el ejemplo sería que el auditor externo de una empresa puede utilizar los informes de auditoría interna para identificar las áreas de riesgo y determinar la extensión de los procedimientos de auditoría requeridos. La NIA 620, el uso del trabajo de un experto. Por ejemplo, aquí si este ejemplo lo anoté con el fin de poder verlo más a detalle esta NIA 620 porque en esta NIA más que nada guía sobre cómo integrar los resultados de este experto a una auditoría en general. Por ejemplo, una empresa de tecnología que tiene una auditoría, el auditor principal podría emplear a un experto en seguridad informática para evaluar la robustez de los controles de seguridad cibernética. Aquí esto sería muy importante ya que pues un auditor no tiene conocimiento exacto sobre, no sé, sobre los controles de seguridad cibernética, ya que un auditor se enfoca más que nada en los estados financieros o en lo que tiene que ver con finanzas o u cosas relacionadas con eso. Pero cuando se tratan de temas más específicos, como en este caso la tecnología, que no tiene tal vez el conocimiento de cuánto puede llegar a valer ciertas cosas o cómo funcionan ciertos aparatos sí, pues aparatos o cosas específicas, pues es necesario tomar en cuenta la opinión de un experto para tomar la mejor conclusión y poder elaborar la mejor opinión sobre ciertas áreas de una empresa en cuestión. Las 700 conclusiones y dictámenes. Aquí ya es cuando el auditor ya va a tomar su conclusión después de revisar todos los estados financieros y todos los datos que tomó en cuenta a lo largo de la auditoría en la empresa o entidad. La 700 habla del dictamen del auditor sobre estados financieros. Aquí, pues el auditor emite un dictamen expresando su opinión, una opinión no modificada sobre estados financieros de una empresa, indicando que están prestados razonablemente de acuerdo con los principios contables aplicables. Aquí es cuando el auditor dice su opinión, dice su conclusión y ya no modificada, ya es la final, ya es lo que tiene ya de opinión final, de conclusión final, por así decirlo. Y los 710 son los comparativos. Aquí revisa las cifras financieras de 2 años consecutivos y verifica la información comparativa se presenta de manera coherente, que tenga razón, que por ejemplo si hay algo de dólares, que el tipo de cambio sea correcto, que las cifras financieras de los años consecutivos tengan el mismo orden, que no haya modificaciones y que los cambios en políticas contables se revelen adecuadamente aquí para que no haya ningún error, ya que pueden haber cambios en las políticas, pueden haber diferencias a lo largo del tiempo, ya que sabemos que con el tiempo todo va evolucionando, todo va cambiando. La 720, otra información en documentos que contienen estados financieros. Si un informe anual incluye información adicional sobre la estrategia empresarial, el auditor revelará si esta información es consistente con los estados financieros y se proporciona una explicación adecuada de cualquier discrepancia. Más que nada para que el auditor evalúe y dé el visto bueno de que la información es correcta, es consistente en los estados financieros
y si se explica correctamente el porqué de algún cambio y que si hay alguna discrepancia, pues esté bien explicada en el informe anual. 800 áreas especializadas, el dictamen del auditor sobre el compromiso de auditoría con propósito especial. Aquí, por ejemplo, si un cliente solicita una auditoría específica para respaldar una transacción o un proceso particular, la NI 800 va a guiar al auditor sobre cómo estructurar y presentar el dictamen en relación con este compromiso específico, ya que con esto puede seguir, tener una orientación correcta sobre cómo es sobre la forma y el contenido del dictamen de auditor en estos contextos particulares, ya que aquí más que nada cuando el cliente, el que la solicitó, pues habla sobre algo específico, entonces aquí la NIA guía al auditor cómo hacerlo correctamente su función. Y la 810 habla del examen de información financiera prospectiva. Aquí el ejemplo que yo puse sobre esta NIA es que una empresa planea una expansión y presenta proyecciones financieras para los próximos 5 años. El auditor debe evaluar la base de las proyecciones y emitirá un dictamen sobre su razonabilidad, pues para ver si está en buena forma, si es correcta, si es viable y más que nada si no tiene algún acto ilícito o algo que pueda, pues, no ser correcto. Ya para terminar, la NIA número 900 de servicios relacionados. NIA 910, trabajos para revisar estados financieros. Un cliente solicita una revisión de sus estados financieros trimestrales para cumplir con requisitos regulatorios. Aquí el auditor lo que va a hacer es realizar procedimientos analíticos y otras revisiones limitadas para emitir conclusiones sobre la razonabilidad de estos estados financieros que el cliente solicitó de revisión, para ver si cumple correctamente con sus requisitos regulatorios. Más que nada, estas NIAs guían al auditor para que cumpla correctamente con su función, que no cometa ningún error, que esté regulado, que tenga su misma fe pública, que no haga mal uso de su poder, por así decirlo. La 920, trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de información financiera. Aquí el ejemplo que yo puse fue: una entidad y sus acreedores acuerdan que el auditor realizará procedimientos específicos para verificar el cumplimiento de ciertos convenios financieros. Esta NIA pues va a guiar al auditor sobre la realización y comunicación de sus procedimientos acordados, que lo haga correctamente, que no cometa ningún error, que no haga nada ilícito, que lo haga correctamente más que nada porque pues esta NIA está enfocada en situaciones donde el auditor realiza procedimientos acordados con terceros o información financiera específica sobre eh, datos específicos, y dice qué responsabilidades tiene que tener el auditor y proporciona pautas para la comunicación de los resultados acordados, que no cometa ningún acto no correcto y con esto se puede regular ese tipo de, de acciones, por así decirlo, de actos. Para terminar, la NIA número 930, trabajos para compilar información financiera. Un ejemplo que puse aquí: una pequeña empresa contrata al auditor para compilar sus estados financieros anuales a partir de los registros contables proporcionados. Esta NIA orienta al auditor sobre cómo relacionarlos y cómo comunicar este servicio de compilación. Esta norma más que nada aborda la compilación de información financiera, un servicio en el cual el auditor reúne información financiera sin expresar ninguna forma de aseguramiento. Proporciona directrices u órdenes de cómo sobre la responsabilidad del auditor y las comunicaciones necesarias en el proceso de compilación, aquí para regularlo y que el auditor cumpla correctamente con la compilación de información financiera. Eso fueron todas las NIAs que se vieron a lo largo de este tiempo, de este tetra, en esta materia. Sin duda alguna, pues cada una fue muy importante, ya que cada una guía al auditor a hacer correctamente su trabajo, de que no cometa ningún acto ilícito, ya que, como dije, a lo largo de esta presentación, de este video, un auditor tiene fe pública, se le confía la revisión de los estados financieros. Si un auditor dice está bien esto, se toma por hecho que está bien, que está correcto. Viene siendo como un árbitro en el fútbol, que si él lo dice es así, puede cometer errores, y para eso están estas normas, para regular esto, que no, el auditor no cometa errores, que no haga actos ilícitos, para que también aquí hay varias normas que dicen: no, es que se tiene que seguir así, a tal orden, tales pautas, y para que si el auditor no diga: no, es que no decía, es que yo lo puedo hacer porque no vi ninguna norma que no me prohíbe hacer eso, y así con eso mínimo se puede regular, se puede evitar que se haga tan descarado, porque obviamente, pues, todos sabemos que existe el mal en la economía, en las finanzas. Entonces es muy probable que a pesar de estas normas, pues aún se sigan haciendo actos no correctos, por así decirlo, pero
Estas NIAs, pues es importante tenerlas en cuenta. Yo voy para contador, entonces sí me gustaría en algún momento dedicarme un poco más a la auditoría, tener algún título, tener algún estudio, algún tipo de curso. Y al tomar en cuenta estas NIAs, pues me ayudan a tener un conocimiento más amplio. A ser contador, pues a la hora de hacer un estado financiero, pues hacerlo correctamente para que el auditor tampoco tenga tanto trabajo y también para que yo pueda saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y de perdido, pues tener conocimiento de cuando estoy haciendo las cosas bien. Pues bueno, eso fue todo. Aprovecho para agradecer por el curso que tuve. Fue de mucho aprendizaje para mí de normas y procedimientos de auditoría. Me gustó mucho ver la auditoría un poco a detalle. Siento que aprendí mucho, que pude verlas a fondo. Cada NIA está muy extensa, tiene mucha información, tiene muchas pautas, pero lo que más entendí es que hay que hacerlo todo correctamente y que un auditor tiene mucho trabajo y fe pública. Creo que fue lo que más se me quedó grabado y que hay que siempre hacer lo correcto. Gracias y saludos. Espero que haya cumplido correctamente con lo esperado.